Sí, René, estamos grabando ya la clase. No se preocupe. Ok, entramos en materia. Am, Veíamos en la anterior diapositiva, ¿no? Eh, Vamos atrás. Acá. En la preparación oportuna de la documentación de auditoría, ¿no? El auditor preparará la NIA 230, ¿no? Nos dice la documentación de auditoría oportunamente de esta manera, ¿no? Para ayudar a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice, ¿no? La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en que se realizó el trabajo, ¿no? Esto, esta parte nos habla que muchas veces eh, se acostumbra a realizar la acumulación de toda la evidencia posible y se saca el informe de auditoría, ¿no? Y posteriormente se, se realizan los papeles de trabajo subordinado, la referencia y cosreferenciación, ¿no? Vi eso por experiencia propia que algunos realizan, ¿no? O sea, dejan para último momento la realización y la confección, llamémosle así, de los papeles de trabajo posteriormente a la emisión del informe. Es decir, que hacen la revisión, la evaluación de control interno, las pruebas de auditoría, completando el programa de auditoría y los procedimientos de auditoría, y sacan el informe, acumulan la evidencia suficiente y competente, claro, eh, y posteriormente hacen el trabajo de referenciación, correferenciación y demás. ¿No? En muchos casos sí puede resultar óptimo, ¿no? Puede resultar óptimo esa, esa manera de proceder, pero en otros casos tal vez puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque muchas veces, una vez que se saca el informe de auditoría, sea cual sea el informe, un informe de auditoría especial, auditoría externa de estados financieros, etcétera, etcétera, eh, el informe requerirá que se sustente con los papeles de trabajo y los mismos ya deben estar listos, ¿no? Referenciados, cosreferenciados, las deficiencias, ¿no? Les adelanto esto. Las deficiencias, dijimos que, o los hallazgos de auditoría tienen que estar respaldados con evidencia suficiente y competente, y estas, a la vez, tienen que estar referenciadas, correferenciadas y demás a la planilla de hallazgos de auditoría. Y esta, a la vez, tiene que conectarse con el informe como tal, ¿no? Para que el legajo esté completamente terminado, ¿no? Es un trabajo muy extenso, muy largo, muy menudo, pero que sí debe realizarse. Es decir, que todo tiene que estar terminado y conectado para cuando emite el informe de auditoría. De lo contrario, pónganse que en el caso que les pidan, ¿no?, dónde está la documentación de esta y esta, con cuál conecta ese dato, no con tanta documentación y procedimiento que hemos realizado los auditores, eh, cualquiera sea interno o externo, mm, es mucho, ¿no? Es harto. Entonces, lo más óptimo es que tener los papeles de trabajo ya confeccionados, realizados, con sus distintas marcas de auditoría y demás para poder eh, tener a la mano en el momento de confrontar y defender el informe de auditoría, cualquiera sea, ¿no? Entonces, de eso nos habla, ¿no? La NIA también, que debe ser preparada con calidad, ¿no? Acá, y para una efectiva revisión y evaluación de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice, ¿no? Muy importante esta parte, ¿no?, que nos habla la NIA. Y después nos habla, ¿no? La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en que se realiza el trabajo, ¿no? Es de del ejemplo que les daba, ¿no? Que si se prepara posteriormente a veces los papeles, lo voy a hacer fotocopiar después, lo voy a hacer fotocopiar después, es en ese momento donde tal vez al revisar esa documentación por detrás, eh, incluso puedes encontrar otra deficiencia, ¿no? Otro hallazgo de auditoría, que incluso puede ser mucho más, mucho más significativo, o sea, es un error significativo que el que habías encontrado anteriormente.
Entonces, es donde se tendría que realizar o una segunda, o bueno, una revisión adicional, ampliar el informe y demás, ¿no? Cosa que no debería suceder, ¿no? Porque pone en duda el juicio profesional y el trabajo del auditor. Es por eso, ¿no? Que acá nos dice esa, la NIA como una recomendación, ¿no? Tal vez alguien que quiera compartir alguna concepción o alguna opinión al respecto. A ver, veamos el chat para ver si alguien... Ok, no tenemos consultas. Seguimos. Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida, ¿no? Es una cápita. Acá está más explicado esa parte de la NIA, donde nos menciona que el auditor prepara documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría la comprensión de la naturaleza, el momento de realización, la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados en cumplimiento de la SNIA y de los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, ¿no? Otro aspecto, los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenida y las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría, las conclusiones alcanzadas sobre ellas y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones, ¿no? Acá está hablando algo que ya vimos, ¿no? Nosotros cuando emitimos una evaluación en la parte del control interno, aquí lo vemos, ¿no? Está hablando de los juicios profesionales significativos, ¿no? Está aquí hablándonos en forma general de todos, y que esas mismas deben estar suficientemente respaldadas por la evidencia de auditoría obtenida, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Acá es algo muy interesante. Cuando un auditor experimentado ve la suficiente evidencia, puede elaborar un bosquejo, ¿no? De toda la historia de un procedimiento en su mente. Ya puede entender rápidamente la naturaleza, ¿no? El momento de realización y la extensión de los procedimientos. Esto es muy a letra muerta, la norma nos dice algo que es muy extenso, ¿no? Que requiere varios trabajos realizados por parte del auditor, mmm, donde le permitan adquirir cierta experiencia, ¿no? Para la revisión y evaluación de la evidencia obtenida. Es, es, es de eso, de esa parte que nos está explicando, ¿no? La NIA, eh, que no se entiende muy bien, pero sí se los explico con mayor facilidad, ¿no? Para su comprensión. Es de eso que nos habla sobre la naturaleza, ¿no? Realización y la extensión de los procedimientos. Entonces, viendo la cantidad suficiente de evidencia, como les dije, muchas veces será de acuerdo a criterio profesional porque no hay una fórmula. Si bien hay un método, por ejemplo, el de muestreo eh, para obtener la materialidad, ¿no? La materialidad significativa y es tolerable y demás de auditoría, que es basado, me recuerdo en este instante, en el libro, por ejemplo, de Whittington, que tal vez lo vieron en auditoría financiera. Es un método, ¿no? Para sacar matemáticamente la materialidad, o sea, cuánto de cuentas significativas, partidas individualmente significativas va a revisar, ¿no? El auditor y cuánto de error tolerable se va a admitir para hacer una auditoría. Si bien se realiza eso, puede que el criterio profesional se extienda más allá de ese cálculo matemático, ¿no? Porque si bien en la revisión, esto se ve en el campo, ¿no? Ya una vez entrando en materia, en una revisión ya en la realidad se verá cuánto más tendrías que revisar o ya no tendrías que revisar, y es demasiado, ¿no? Estás revisando en vano, no vas a poder encontrar nada.
si sabes que también su sistema de control interno, por ejemplo, es eficaz, por ejemplo, ahora que ya conocen todo eso, ya entienden de la figura que estoy hablando. Entonces, no sería necesario, por decir, obtener mucha y demasiado material para examinar, para evaluar, ¿no? De eso es lo que nos está hablando, ¿no? Entonces, al documentar la naturaleza, dice, es decir, la naturaleza nos está hablando del conocimiento, entendimiento del negocio, de dónde se genera, ¿no? El momento de realización, o sea, es donde, cuando nos habla del momento de realización, generalmente en una operación financiera nos habla en el momento del pago, ¿no? En el momento en el que se ejecuta un, el efectivo, un presupuesto, ¿no? En el momento en que se ejecuta, el momento de su realización y eh, con cuando se concreta, ¿no? Ese momento. Por ejemplo, el momento que les daba eh, les hablé de un ejemplo de la auditoría de un edificio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es el momento en que se concretiza totalmente esto? Cuando se realiza el acta de entrega definitiva, ¿no? Del edificio. Ahí es donde firman todas las autoridades y están dando su conformidad respecto a la ejecución de la obra. Al dar esa firma, están asumiendo la responsabilidad de la conformidad de todo eso, tanto financiera como estructuralmente, en cuanto a la materia prima y demás que se han insumido en el edificio, por ejemplo. Y todos, perdón, todos los pagos que se hayan efectuado en todos esos años para la construcción, ¿no? Válgase decir, para la materia prima, todo lo que implica la planilla, ¿no? La mano de obra y los costos indirectos, todo, ¿no? ¿no? Entonces, es un momento de realización, ¿no? Es un momento de realización. Y la extensión de los procedimientos, nos dice, ¿no? Entonces, con la experiencia y con el adoctrinamiento necesario que debe tener el auditor y entrenamiento, verá el necesario, como les decía hace un momento, la extensión de los procedimientos. ¿Cuánto de revisión necesitará? Recordemos que no podemos revisar al 100% en una auditoría porque nos demoraríamos el mismo lapso de tiempo en el que se han realizado las operaciones, ¿no? Eso es de sentido común. Por eso es que hagamos una muestra. En distintas auditorías hagamos una muestra que sea representativa y significativa de acuerdo al universo de procedimientos que tiene una entidad. Es por eso que no, el auditor verá la extensión de los procedimientos, ¿no? El auditor dejará constancia de características identificativas de las partidas específicas y cuestiones sobre las que se han realizado las pruebas, ¿no? Acá nos habla del tipo de o el método de muestreo que va a realizar, si va a ser un muestreo estadístico en base a las partidas individualmente significativas, como les decía, será un muestreo estadístico, ¿no? Matemático. O si va a ser solo a criterio, lo plasmará, ¿no? Lo plasmará en el alcance que va a estar inscrito en el MPA, ¿no? De una auditoría. Ahí va a estar plasmado el alcance, ¿no? De dónde a dónde. Y también estará plasmado en el objeto, que es una parte integrante del memorándum de planificación de auditoría. En el objeto se dirá qué es específicamente lo que se va a realizar, qué es el objeto de auditoría, ¿no? Y en el objetivo se verá el, a dónde queremos llegar con la realización de una auditoría, ¿no? Entonces, en el MPA va a estar plasmado todos esos aspectos. Um, Acá dice, ¿no? Características identificativas de las partidas específicas y cuestiones sobre las que se han realizado pruebas, ¿no? También va a estar, ¿no? En parte del MPA y también va a estar en los papeles de trabajo. Estamos hablando de los papeles de trabajo. En los papeles de trabajo vamos a poner una capite, bueno, una explicación donde va a tener fuente, ¿no? Fuente, objetivo, adelante, ¿no? Fuente, objetivo, conclusión y otros le colocan el alcance, ¿no? Que todos estos, ya les adelanto, como todo va a ir en cadenitas, es un sistema también, ¿no? Lo que hacemos con los papeles de trabajo, tienen que cuadrar con los objetivos de la auditoría, ¿no? Con los objetivos de la auditoría. Y si bien tal vez no con el objetivo general, se identificarán con los objetivos de cada partida, ¿no?
por decir, en una auditoría financiera tenemos la partida de activo disponible, ¿no? Y tenemos cuatro objetivos, ¿no? Y cada objetivo está en base a una aseveración de auditoría. Un objetivo será probar eh, la integridad de los saldos expresados en los estados financieros al 31 de diciembre del 2000X, ¿no? Ese es un objetivo. Y tenemos que tener papeles de trabajo, ¿no? O cédulas analíticas que tengan también el mismo o parecido tenor que ese objetivo, ¿no? Adelantándoles. Entonces, en los papeles de trabajo vamos a hacer de esa forma, ¿no? Vamos a hacer ejemplos. En ese momento van a darse cuenta de lo que estoy hablando, pero ya les estoy adelantando, ¿no? Los objetivos también tienen que estar plasmados en los papeles de trabajo. Si bien no en todos, ¿no? Tal vez en uno y los demás papeles de trabajo que estén coreferenciados al papel de trabajo donde sí esté el objetivo, alcance, eh, el objetivo, alcance, conclusión, ¿no? Del papel de trabajo que estamos elaborando. Persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó, dice, ¿no? Entonces, esto es una característica del trabajo. Mm, vale decir que al realizar un papel de trabajo, ¿no? Así como en todo, así como cualquier unidad administrativa o financiera en una empresa o entidad, el auditor está agarrando responsabilidad, estamos agarrando responsabilidad por el papel de trabajo que estamos elaborando, ¿no? Estamos agarrando responsabilidad por el papel que estamos elaborando. Es como un documento, es un documento oficial, ¿no? Parte del trabajo y parte de la evidencia que puede ser utilizado en cualquier momento por cualquier instancia, ¿no? Claro, autorizada y demás. Entonces, el auditor generalmente, eh, vamos a colocarlo así de esta forma, en el enfoque antiguo y el enfoque de ahora que se realiza. A ver, vamos a hacer un ejemplito y no ser muy cargoso con la teoría. Vamos a la pizarrita, digamos que, a ver, acá tenemos nuestro papel de trabajo. No, estamos con negro. Digamos que acá está nuestro papel de trabajo. Está muy chueco, ¿no? ¿No? Está muy chueco. Bueno, muchas veces verán la clásica forma, ¿no? De colocar aquí en el realizado por decir, ¿no? Realizado por dos puntos. Y se colocan las iniciales, ¿no? Por ejemplo, eh, HRE, por decir, ¿no? Que puede ser una marca, ¿no? Y acá, revisado, ¿no? O supervisado también, que puede ser. O sea, ahí estamos viendo las dos formas que nosotros, digamos, como supervisores también podemos realizarlo, ¿no? Realizado, supervisado por, digamos, JUD, ¿no? Y este mismo puede estar con una marca. Podemos colocarlo en rojo o negro, por decir. Generalmente es en negro y puede estar a este costadito, por decir, o aquí o en este costado, ¿no? Del papel de trabajo, ¿no? Muy chiquitito, obviamente, más chiquitito, más pequeño. O acá, ¿no? Esa es una forma. Realizado por y supervisado por, ¿no? O separado en cuadrito, ¿no? En un cuadrito, por ejemplo. Acá y que sea en un cuadradito, por decir.
sea un cuadrado, por ejemplo, así, ¿no? La otra forma es la que se utiliza actualmente, que esto muchos decía puede ser realizado a computadora, ¿no? Y es muy indispensable porque identifica quién ha realizado. Y es que tenga acá una, vamos a hacerlo de esta forma, acá, acá, una mosca, ¿no? Una mosca de la firma, una rúbrica o mosca de la firma, por decir. ¿Sabes? Listo, ¿no? Y acá lleve las iniciales, ¿no? J, U, D, creo que era el otro, H, R, E y J, U, D. Ok, H, R, E, ¿no? Y esta, que esté debajo, y acá, que tenga la, vamos a hacer otro, está fallando mi, acá está. Y acá que esté la fecha, por decir 15 de mayo del 2020, ¿no? Que esté la fecha, ¿no? Y esta ya es la rúbrica, ¿no? Y del supervisor será en color verde, generalmente es en color verde, ¿no? Por ejemplo, que sea así, que sea de esta forma, y que sea de esta forma, y era JUD, creo que era JUD, ¿no? Y va a ser de color también verde, ¿no? De color verde. Y la fecha también acá, fecha. Igual que digamos que ha supervisado esto, obviamente tiene que ser varios días después del que le has realizado, es el 25, por decir, 25 de mayo del 2020, ¿no? Entonces, los que ya conocen, esta va a ser la forma, eh, un puntito, ya. Esta es una forma de rubricar y de tener registrada la realización, ¿no? Acá también puede aumentarse la hora, ¿no? Acá la hora, día y hora, obviamente. Y acá también de esta forma, ¿no? Rubricarse en este lado izquierdo o en este lado derecho. Y generalmente del supervisor de otro color, como les decía en los papeles de trabajo. El jefe de auditoría también es de otro color para que sea una identificación diferenciada de quién está realizando, elaborando y revisando, ¿no? O perdón, elaborando, supervisando y aprobando, que va a ser el del jefe de auditoría, por decir, ¿no? Y acá puede haber uno que es generalmente en azul, por decir. Entonces acá va a ser, digamos así, de esta forma, el de jefe de auditoría, nosotros como jefes de auditoría, por decir. Ahora sí, acá el jefe va a ser, digamos, eh, JRC, digamos, ¿no? Y acá también va a venir la fecha, que va a ser posterior, digamos, finalizando ya la auditoría y demás, el 1 de junio del 2020, cuando se acabe la auditoría antes de emitir el informe, ¿no? Entonces, va a ser de esta forma. Es un ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer nuestros papeles de trabajo de esta forma. O los que quieran también de la otra forma, pero preferiría que sea de esta. ¿Por qué? Porque en la comodidad de los papeles de trabajo a veces se puede realizar esto de forma eh, impresa o manual, ¿no? Esta puede ser, ¿no? De forma impresa o manual. Y
Esta también puede ser también impresa o manual, pero generalmente ya tenemos un sello, ¿no?, que nos podemos realizar para sellar todas las hojas y cambiar el fechero, ¿no? Que es mucho más cómodo, mucho más, eh, como les diría así, cómodo, ¿no? Mucho más cómodo para hacerlo rápido y violentamente, ¿no? Todas las hojas que hayan realizado. Mientras que esta otra hay que tener mucho espacio, es un cuadrado, si es un sello, hay que hacerlo manuales o con los sellitos, ¿no? Y esto es mucho más, es mucho mejor porque ya lo haces en un solo sello y solo cambias fechas, fechas, fechas y ya tienes todo esto elaborado en un sello redondo, ¿no? Hay sellos automáticos especiales con esto. Entonces, esta es la última forma que se realiza. Y también se puede realizar de forma eh, computarizada, ¿no? Tenerlo en una plantilla Word y demás, qué sé yo, ¿no? Y acá entonces identificamos, ya tenemos 5 minutos, estamos bien. Tenemos entonces lo que nos dice acá la NIA, ¿no? Persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó, ¿no? Persona que revisó el trabajo realizado y fecha y alcance de dicha revisión. Entonces, la fecha ya, acá entramos los que son supervisores de auditoría, ¿no? Somos los que supervisamos la auditoría. Fecha y alcance, obviamente tendrá el alcance en una analítica y demás. Lo vamos a hacer en un ejercicio, ¿no? Existe un proceso que se denomina en la jerga auditoría de performance, dice, ¿no? Es decir, que el auditor debe realizar su trabajo teniendo presente que un tercero, bueno, está mal acá, tercero sin conexión con el cliente, pero que tenga los conocimientos adecuados, debe poder caminar por el camino trazado por la documentación y llegar a la misma conclusión a la que el auditor ha llegado. Tal vez alguien que nos puede dar el entendimiento de este párrafo para hacerlo interactivo. Ayer y el día lunes hablamos sobre esto un poco. Bueno, en sí nos está diciendo que el trabajo que realicemos debe ser de entendimiento de otro colega auditor también que pueda llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces, cuando hagamos las referencias y cosreferencia y la conexión entre papeles de trabajo, ¿no? La interconexión de importes, qué sé yo, no solamente de importes se puede hacer la referencia y cosreferencia, sino de datos, por si acaso, ¿no? Se puede hacer la cosreferencia de todo lo que ustedes quieran para conectar todo y se entienda mejor de dónde viene, a dónde va, cómo, de dónde sale ese saldo, una sumatoria, las marcas de auditoría, todo, ¿no? Va. Entonces de eso nos hablan, ¿no? Que tengan un fácil entendimiento para otro auditor y entienda y llegue a la misma conclusión. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, que nos da la, eh, la NIA en base al entendimiento que se interpreta, ¿no?, de su explicación, ¿no? Acá tenemos la referencia del papel de trabajo, ¿no? La prueba es una prueba tal, aquí puede ser como hicimos en las de evaluación de control interno, pues, cuestionario de control interno, pues, ¿no? Aquí la referencia del papel de trabajo que va a estar al costado superior derecho, ¿no? Es realizado por fecha, esto lo vimos hace un instante, es revisado por fecha, ¿no? El trabajo a realizar, ¿no? El TR, el famoso TR, que vamos a hacer, descripción del trabajo que se va a realizar en el papel de trabajo. Documentación del trabajo, conclusión. Y acá lo que hablamos más antes, que son el alcance, objeto, acá está, ¿no? Y demás. El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas, dice, mantenidas con la dirección, los responsables del gobierno de la entidad y con otros, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas, dice, tratadas, la fecha y el interlocutor, ¿no? Acá es interesante, ¿no? Donde la NIA está tocando lo que ya vimos nosotros en la evaluación del control interno. Acá nos está hablando de las técnicas y procedimientos de auditoría. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué? Porque está diciéndonos que mantendrá discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas. Acá está hablando de los cuestionarios, flujo, técnicas, ¿no? Documentales, físicas, eh, analíticas y demás. Y en especial está hablando acá de los cuestionarios tal vez que se realice a las MAES o a los responsables del gobierno de la entidad. Dicen, estamos hablando de los responsables de cada unidad organizacional de la empresa, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, la fecha y el interlocutor. Acá está hablando del cuestionario no, perdón, de la entrevista, ¿no? De la entrevista, la naturaleza de alguna cuestión que nosotros tengamos, ¿no? Le preguntamos, tiene que responder la fecha, el interlocutor. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener nuestra firma, tal como vimos en el ejemplo, ¿no? Que les di en la entrevista. Tiene que tener la firma del entrevistado y del entrevistador, que es el auditor, ¿no? El auditor. Es de eso que nos está hablando acá en la NIA. Si el auditor identifica información incongruente con la conclusión final de la auditoría con respecto a una cuestión significativa, se documentará cómo se trató esa incongruencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algo muy interesante acá que a veces se preguntan ya estando en el área laboral. Tengo una observación, ¿no? Yo tengo una observación que es inconsistente, es incongruente, ¿no? Pero no es significativa. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo sacas de tus papeles de trabajo o lo dejas, pero no se reporta en el informe de auditoría? Es una respuesta que quisiera que participen. Tenemos, ¿dónde estamos?